Bendiciones, amados hermanos. Un saludo a todos nuestros estudiantes de este Instituto Bíblico La Gracia en San Miguel. Continuamos con la lección número 4 de este maravilloso libro de Esther. Como sabemos, es un libro difícil de enseñar y que solo el Espíritu Santo nos puede guiar a enseñar este libro. Y estamos estudiando este libro porque necesitamos conocer del Antiguo Testamento y de los puntos prácticos que encontramos acá. Los efectos perdurables del antisemitismo. ¿Qué es el antisemitismo? Bueno, a todos los que son descendientes de Sem tienen una lengua semítica. El antisemitismo involucra una actitud en la cual la gente está contra Israel. Esto siempre ha sido así. Israel es odiado, Israel nunca lo han amado, no lo han querido, quieren la destrucción, quieren que Israel desaparezca. Y esto no es algo nuevo, porque en la Segunda Guerra Mundial se levantó Adolfo Hitler y ese hombre mató a 6 millones de judíos, fueron asesinados en unos pocos años, cuando los nazis gobernaban con Adolfo Hitler. Los campos de concentración fueron lugares terribles. Esto fue terrible. Imagínense, 6 millones de judíos por este hombre que mató a tantos judíos. Eran esos campos de concentración lugares terribles. Cuando los aliados vinieron, encontraron los cuerpos de miles de judíos que habían sido asesinados de diferentes formas, y todas las maneras que hallaron eran crueles. Eso siempre se recuerda, hasta se celebra ese tremendo sacrificio, ese genocidio que hicieron. Y lo mismo pasó con este hombre también. Este es José Stalin, un hombre ruso que en Rusia, bajo el régimen de Stalin, mataron más judíos que en Alemania bajo Hitler. Hubo quienes como Gaddafi también, de Libia, este hombre, quisieron exterminar a Israel. Siempre estos señores presidentes, gobernantes han querido el exterminio de la nación judía. Pero hemos visto cómo Dios ha preservado a Israel. Los judíos han muerto en cantidades, pero Dios los ha preservado. También el expresidente iraní, este hombre hubiera querido exterminar a Israel y construir bombas nucleares para intentarlo, exterminio total. Él dijo en una entrevista que Israel debería ser borrado del mapa. Eso dijo este hombre. Y recuerdan que Persia es la actual Irán. Entonces, lo que en el contexto que estamos estudiando del libro de Esther, recordemos que estamos viendo que Esther y Mardoqueo están en Susa, la capital de Persia, y Persia en la actualidad es Irán. Así que el antisemitismo es un problema no es solamente un problema del pasado, sino también un problema del presente y del futuro. Aunque hay muchos factores humanos involucrados en el antisemitismo, necesitamos recordar que también hay factores satánicos significativos, porque tenemos a Satanás también. En el capítulo 12 de Apocalipsis vemos quién es esta mujer. En el capítulo 12 de Apocalipsis, que es la nación de Israel. ¿Cómo lo sabemos? Porque la descripción en el versículo 1 es la misma descripción del sueño que tuvo José en Génesis 37. En el versículo 12, ¿quién es el hijo? Es el Señor Jesucristo. Él fue judío, hijo de Abraham, hijo de David, según Mateo 1:1. ¿Quién es este dragón? En el versículo 3 es Satanás, y vamos a verlo más adelante en este libro. Versículo 4 del capítulo 12 de Apocalipsis. ¿Quiénes son las estrellas? Que menciona ahí en el versículo 4 del capítulo 12. Son los ángeles caídos. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, una tercera parte de los ángeles lo siguieron. ¿Cuántos ángeles son? No lo sabemos, pero son muchos. 2/3 partes de ellos sirven a Dios
y una tercera parte sirve a Satanás. Y cuando dice que la mujer Israel está a punto de dar a luz, el dragón, Satanás, está listo para devorarlo. Entonces, históricamente, esto se refiere a Herodes, porque cuando él se enteró de que un bebé nació y que este podía llegar a ser el Mesías, quiso que todos los niños varones en esa área de 2 años o menos fueran matados. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Satanás. Aquí ustedes pueden ver, noten el antisemitismo aquí. Mientras que Satanás quería obstaculizar la venida de Cristo o matarlo después de haber nacido, la mujer aún dio a luz a un hijo varón, o sea, la nación de Israel. Él vino como rey de los judíos, se ofreció a ellos como su rey, pero la única manera en que él establecería su reino era que ellos lo aceptaran por fe en él para darles la justicia que ellos necesitaban. Pero ellos lo rechazaron, confiaron en las obras de la ley, así que él fue crucificado, sepultado y resucitado. Y como el versículo 5 dice, él fue arrebatado para Dios y para su trono. Estamos viendo el capítulo 2 de Apocalipsis. Así que el antisemitismo no es algo nuevo. Satanás odia a los judíos porque Jesucristo iba a venir por medio de los judíos y todavía quiere destruirlos. Entonces se da cuenta que el antisemitismo es algo odiado, es pasado, presente y futuro. Muchas naciones aborrecen y quieren el exterminio de Israel. Ellos quieren que Israel sea exterminado, pero Dios nunca ha permitido eso. En Deuteronomio 31:8 y Proverbios 21:1 dice: las promesas a Israel que nunca fueron cumplidas en el Antiguo Testamento van a ser cumplidas en el futuro por Dios cuando Jesucristo regrese. Satanás quiere impedir que él regrese. En el libro de Esther, Satanás va a usar a un hombre llamado Amán como su instrumento para tratar de destruir a los judíos. Porque Amán está haciendo lo mismo que han hecho estos hombres que ya mencionamos, que ya los vimos ahí. Estos hombres han querido el exterminio, y también Amán quiere un genocidio, exterminar a los judíos. El tiempo de Esther llegó 500 años después de la muerte de Agag. Agag es el causante, fue Saúl, cuando cuando desobedeció una orden directa del Señor en 1 Samuel 15, 7 y 9, que exterminara a los amalecitas. Entonces este Amán es amalecita, descendiente de Agag. Imagínense, una desobediencia como la que cometió Saúl trae efectos a este tiempo donde están los judíos en Susa, por no haber obedecido. Siempre el desobedecer a Dios trae consecuencias malas, trae consecuencias perdurables. Por eso decíamos al inicio, revertir los errores que cometimos es imposible, no podemos. Así es, amados hermanos, que aquí tenemos la selección persa de Esther. Ahora, eso fue en el capítulo 1, la destitución de Basti, la destitución por Esther en el capítulo 2, el descubrimiento de Mardoqueo, y vimos una conspiración acá. Entonces, una conspiración asesina descubierta por Mardoqueo. Este era un complot para matar al rey por parte de estos hombres, pero aquí vemos algo de Mardoqueo. Mardoqueo, escucha esto. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtac y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Entonces, ¿qué sucedió? El descubrimiento de Mardoqueo. Una conspiración asesina. ¿Qué posición tenía Mardoqueo en Susa? En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, dice aquí. Estaba sentado a la puerta del rey. Los negocios eran hechos en este lugar. Aquí era donde los políticos hacían sus operaciones. Esto significa que Mardoqueo tenía una posición importante en el reino, probablemente por su relación con Esther. Lo habían colocado en un lugar muy importante.
¿Qué estaban conspirando a hacer dos de los eunucos del rey? Una pregunta. ¿Qué estaban conspirando estos? Dice, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtag y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano al rey Asuero. ¿Qué podemos aprender de esto? En última instancia, Dios está en control de la historia humana, aunque permite la voluntad humana y la responsabilidad humana. ¿Qué es lo que podemos aprender acá? Dios estaba haciendo su voluntad sin violar la voluntad del hombre. Por ejemplo, en la muerte de Jesucristo, ¿quién fue responsable? ¿Quién mató a Jesucristo? Bueno, los judíos hicieron el complot para matarlo. Los romanos lo crucificaron, pero en Juan capítulo 10, 17 al 18 dice que él murió voluntariamente. Y en última instancia él cumplió la voluntad del Padre. ¿Dios forzó a los judíos a rechazarlo? No, de ninguna manera. Entonces, aquí Dios permite que Mardoqueo escuche esta conspiración que van a matar al rey. Entonces Dios está actuando. Y referente a Jesucristo, Isaías 53:4 dice que él fue herido de Dios. Es que Dios fue quien lo puso como la propiciación por nuestros pecados. Entonces, pero él consideró responsable por su decisión. Sí, pero Dios es mucho más grande que nuestras decisiones. Él desarrolló su plan para que en la muerte de Cristo la salvación fuera provista para nosotros. Necesitamos recordar la providencia de Dios. Él está en control. Aquí vemos a estos dos hombres que están conspirando para matar al rey, pero Dios va a intervenir. Es lo que Dios está haciendo. Entonces ponemos el ejemplo de la muerte de Jesucristo para que nos ubiquemos de cómo Dios tiene el control de todo. La soberanía y la voluntad de Dios siempre va a ser cumplida de acuerdo a su voluntad. Nada escapa de los dominios divinos. Nada. Es que es el Señor que tenemos. Dios tiene el control de todo. Él permite todo y controla todo. Ese es el soberano Dios. Por eso es que Satanás levanta personas que desacrediten a Dios, y aquellos que son sus emisarios desprestigian el poder de Dios. Pero es tan poderoso que un día estarán frente a Él. Vivimos en un mundo caído por causa del pecado de Adán y la maldición, según Romanos 5:12, que tiene como resultado el pecado humano, sufrimiento e injusticia. Eso es lo que vivimos acá. En nuestros países hay muchas injusticias. Hay gente que es asesinada inocentemente por causa del pecado de Adán. Todos nacemos pecadores, todos tenemos una naturaleza caída y hay mucha maldad en el mundo. Pero un día vamos a ver una nueva tierra, un nuevo cielo, cuando Cristo regrese, porque es que Dios... Hay una pregunta que siempre la gente se la hace, o algunas personas se la han hecho. ¿Por qué es que Dios no elimina todo el pecado? Porque si lo hiciera, Él tendría que eliminar a todos los pecadores, y todos nosotros seríamos muertos. Todos. Si Dios eliminaría el pecado, tendría que exterminar a la raza humana, porque todos somos pecadores. Y aunque haya muchas injusticias, un día Él mismo va a corregir todo lo malo. Todo lo malo. Dios va a corregirlo, porque Él tiene el control. Todo lo que sucede, todo lo que pasa, a Dios no le impresiona. A Dios nada le toma por sorpresa. Dios siempre está en control de todo. Es el soberano Dios. Entonces esta conspiración, hubo una ejecución de la pena capital. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Entonces Mardoqueo se dio cuenta de este complot, y no sabemos cómo se lo hizo saber a Esther, y ella se lo dijo al rey. Si Dios quiere que nosotros sepamos algo, Él tiene sus maneras de hacerlo. Dios tiene. Hay gente que se equivoca, hay gente que está pensando no
¿Cómo saber las cosas? Para un creyente, siempre Dios va a tener la manera de enseñarnos las cosas. ¿Cómo fue notificado el rey de este intento de asesinato? Mardoqueo, Esther. Primero Mardoqueo y Esther se lo dijo al rey. Entonces el rey se enteró de esto, los hechos estaban establecidos y ambos fueron colgados en una horca. Y este evento fue escrito en el libro de las crónicas. Ellos fueron colgados como una manera de la aplicación de la pena de muerte. Como una aplicación. ¿Y cuál fue el resultado del descubrimiento? Se hizo investigación. Se investigó el asunto y estos fueron a morir a la horca. ¿Qué podemos aprender de esto? Si Dios quiere que algo sea revelado, Él puede hacer surgir el tiempo exacto. Él puede hacerlo. Si Dios quiere que algo sea revelado, Él puede hacerlo surgir en el tiempo exacto. En el tiempo exacto. Dios está en control. Hay padres de familia o madres de familia que dicen, creo que mi hijo está haciendo algo malo. Y si ese hijo está haciendo malo y el papá es creyente, tarde o temprano Dios se lo va a revelar, Dios se lo va a declarar. Dios tiene sus medios. Solo necesita orar. Si Dios quiere que usted lo sepa, Él tiene maneras de declarar la verdad. Otras veces han dicho cónyuges que piensan que el otro está siendo infiel, pues no se preocupe, Dios tiene las maneras de confrontarlo y decir la verdad. El Señor quiere que tú sepas esa verdad, Él tiene su manera para revelarlo en el tiempo correcto. Necesitas confiar en Él. Así como esta conspiración fue revelada al rey por medio de que Dios permitió que Mardoqueo escuchara esta conversación, lo mismo puede ser con cada creyente. El problema de nosotros los creyentes es que somos muy impacientes. Si desconfiamos de algo, solo debemos de confiar en el Señor, o desconfiamos de alguien. Él a su tiempo nos dará la respuesta. Solo debemos de esperar y ser pacientes, porque el Señor está siempre en control de las cosas. Debes estar dispuesto a que Dios te use allí donde estás, al pensar y obrar por principio y no por emociones. Dios te va a usar allí donde estás, con lo que hagas. El Señor es soberano. Mardoqueo hizo lo correcto, informó a Esther de la conspiración y fue recompensado por eso. No hasta 5 años después. No importa si cuando hacemos lo correcto no somos recompensados. A veces nosotros hacemos las cosas correctas y tampoco recibimos una recompensa. Pero recuerden, si Dios quiere darte una recompensa, Él te la dará en su tiempo. Como creyentes, Dios va a evaluar cómo vivimos nuestras vidas después de ser salvos. Y cuando estemos frente al Señor, cuando estemos en el tribunal, cuando seamos salvos por su gracia, que estemos en el tribunal, que somos salvos por su gracia, Él va a evaluar si fuimos fieles a Él. Si lo fuimos, Él va a darnos una recompensa. Pero si no, no va a recompensarnos. Pero siempre vamos a ser salvos por gracia. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Entiendan eso. Grábense eso en su mente. Si son hijos de Dios, si pertenecen a la familia de Dios, vivan confiados en el Señor. Que nada ni nadie les pueda quitar la tranquilidad. Es lindo aprender a depender del Señor, tanto en la vida física como en la vida espiritual, en enfermedades, en problemas económicos, problemas emocionales. El Señor está al cuidado de todo, el Señor sabe todo. El problema es que como no conocemos al Señor, porque no leemos su palabra, tenemos problemas en eso. La pena capital para los crímenes es un principio transdispensacional o permanente a través de la Biblia. Eso lo vemos en Génesis 9, Éxodo 20, Romanos 13, Hechos 25:11. Hay muchos pasajes en la Biblia que enseñan el principio de la pena capital por crímenes capitales. Esto fue establecido por Dios después del diluvio. En Génesis capítulo 9, versículo del 1 al 6, Dios fue la primera persona
en aplicar la pena capital destruyendo el mundo por medio de un diluvio. Ahora, después del diluvio, leemos en el capítulo 9 que Dios establece el gobierno civil, dio al hombre la autoridad de quitar la vida de otra persona por un crimen como el homicidio. Dios hizo todo eso. Dios fue el primero en ejecutar la pena capital. Entonces, la pena de muerte es bíblica. El versículo 6 dice que si alguien mata a otra persona, debemos de matarlo a él por medio de la aplicación de la ley por parte del gobierno. No tomar nuestra propia venganza. Para eso están las autoridades, para eso está la ley. Sabemos que a veces los gobiernos abusan de este principio. A lo mejor ha sucedido en nuestro país. En el pasado, claro que ha sucedido. Pero aún sigue siendo un principio bíblico. En Éxodo 21, 14, 17, vemos por parte de la ley mosaica, Dios no solo da los 10 mandamientos, sino que da la pena por desobedecerlos. Bajo la ley, la pena capital debía ser ejecutada en ciertos casos cuando se cometieran crímenes capitales. Aquí en El Salvador han habido crímenes y homicidios brutales, pero nunca han empleado este principio bíblico. En Romanos capítulo 13, versículo 1 al 5, el apóstol Pablo escribió a los romanos, y recuerden que los emperadores romanos no eran hombres piadosos, pero eran autoridades de gobierno. Y Pablo recomienda en esos días que hay que someterse a las autoridades. En este capítulo Pablo está escribiendo a los creyentes que se sometan al gobierno, que obedezcan las leyes terrenales, no solo porque temen las consecuencias de la desobediencia, sino porque es lo correcto para su conciencia. Y cuando dice en el versículo 4, porque no en vano lleva la espada, está hablando del símbolo romano de autoridad. La espada es el símbolo de autoridad. Ellos tenían la autoridad de matar a alguien. Cada creyente que leyera esta carta sabía exactamente lo que Pablo estaba diciendo. En Hechos capítulo 25, versículos 10 al 11, ¿cuál fue la actitud de Pablo cuando tenía que ver con la pena capital? Él entendía el principio de la pena capital. Estaba dispuesto a morir si hubiera cometido algún crimen capital, pero él sabía que no era culpable. Cuando los conspiradores en los días de Esther hicieron el complot para matar al rey, y éste los ahorcó, ¿hizo lo correcto? Sí, hizo lo correcto. Y este evento de Mardoqueo, en el que no fue reconocido con un premio, es un evento muy importante que va a venir a la superficie de nuevo en el capítulo 6. Verán esto en las otras lecciones. Entonces, la pena capital es un principio bíblico. La diabólica intención de Amán, la malvada conspiración, el plan de Amán para destrucción de los judíos. Este es una diabólica intención, es la malvada conspiración. ¿De qué posición disfrutaba Amán? Vamos a ver. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aquí vemos cómo este hombre estaba engrandecido, tenía una gran posición. Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo, solamente pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Esto es lo que está haciendo este hombre. A Mardoqueo como que lo va a dejar de último. En el mes primero, que es el mes de Nisan,
en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes de 12º, que es el mes de Adar. El plan de Amán. ¿Qué posición disfrutaba Amán en el imperio? Bueno, aquí lo vemos, que avanzó hasta llegar a ser el primer ministro del imperio. Asuero era el primero en autoridad, y luego Amán. Cuando Amán iba por las calles, las personas tenían que arrodillarse ante él. Pero cuando Mardoqueo lo veía, él no se arrodillaba. Hay una pregunta importante. ¿Por qué no lo hacía? Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. O sea, estaba en una posición elevada. Todos los siervos del rey se arrodillaban ante este hombre. Todos. Mire, era un hombre de poder. ¿Qué debemos recordar en cuanto a la desobediencia civil? Entonces, ¿tenía razón Mardoqueo en no arrodillarse? Mardoqueo se rehusaba a arrodillarse porque era judío y no se le permitía hacerlo. ¿Por qué? Porque él sabía que Amán era amalecita, enemigo de su pueblo y por ende de Dios. No era una cosa personal contra Amán. Era una desobediencia. No era una desobediencia personal, no era un problema personal, no era una cosa personal contra Amán. Era un desacuerdo con un principio, porque él era judío y Amán era amalecita. Recordemos que hubo judíos en el pasado que sí pagaron tributos a ciertas personas. Abraham lo hizo. Los hermanos de José se arrodillaron delante de José. David se postró ante el rey Saúl. Jacob y su familia ante Saúl. Aún los judíos se postraban el uno al otro ante el otro. Pero había algo aquí por lo cual Mardoqueo dijo: yo no me voy a arrodillar. Y no era algo personal contra Amán, sino que era una cosa de principios. Era una cosa de principios. Esto es importante reconocerlo. ¿Qué debemos recordar en cuanto a la desobediencia civil? Si escogemos hacerlo así, debemos estar basados en principios bíblicos, estando dispuestos a sufrir las consecuencias de tu desobediencia si fuera necesario. No es solo por querer desobedecer. Por ejemplo, Mardoqueo no es la única persona en la Biblia que desobedeció a las autoridades a causa de su conciencia, a causa de los principios. Aquí tenemos las mujeres que ayudaban a dar a luz en Israel, desobedecieron las órdenes de Faraón, rehusándose a matar a los bebés judíos. Eso lo puede encontrar en Éxodo 1, 15 y 17. Daniel y sus 3 amigos rehusaron comer la comida del rey. Eso está en Daniel 1. Los 3 amigos de Daniel rehusaron arrodillarse ante la estatua de Nabucodonosor. Daniel capítulo 3. Los discípulos rehusaron dejar de predicar el evangelio en Jerusalén. Hechos 4, 18 y 19. Entonces, no se hace porque yo tenga la desobediencia civil, tiene que ver con principios bíblicos. Estar dispuesto a sufrir las consecuencias, no por cosas personales. Pero en todos los casos ellos se basaron en la palabra de Dios. Todos estos casos que hemos mencionado, que se rehusaron a obedecer la ley civil, no se basaron en cosas personales, sino en principios bíblicos. No eran preferencias personales, sino en principios bíblicos claramente destacados en la Biblia. Amán quería que Mardoqueo se arrodillara. Todos los demás lo estaban haciendo, pero Mardoqueo no, por su conciencia y por principios. Entonces, es de saber cuándo me voy a revelar, si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Porque está establecido que hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Si alguien, pero ¿en qué momento es que yo voy a desobedecer la ley civil? Cuando las autoridades me manden a hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Entonces voy a rehusarme. Ese es el principio a lo que ellos están acá determinados.
¿Y qué le reveló Mardoqueo? Mardoqueo aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya les había declarado que era judío. Eso le declaró él. Eso lo hizo con determinación. Reveló su nacionalidad. Cuando le dijeron: Mardoqueo, ¿por qué no te arrodillas? Él respondió: porque soy judío. Y esto avivó el conflicto entre los israelitas y los amalecitas. Entonces, ¿qué provocó más la ira de Amán? Esto provocó más la ira. Entonces, contra los judíos. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Eso es lo que provocó la conducta de Mardoqueo en este hombre. ¿Cómo determinaron el día para la destrucción de los judíos? ¿Cómo lo determinaron? Hicieron un plan: matar a los judíos en el imperio en 7 días. Hicieron un plan: matar a todos los judíos en el imperio en 7 días. Si el rey estaba de acuerdo con ellos, ¿cómo lo hicieron? Tirando unas piedrecitas en un fuego llamado Pur, de donde se originó la palabra Purim, que significa suerte. Es como tirar los dados. Esto es como tirar dados. Pero tuvo en poco, dice, poner mano en Mardoqueo, solamente pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º, rey de Asuero, fue echado Pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Así lo hicieron. Cuando la gente no conoce la palabra de Dios, busca algunas maneras para saber qué hacer. ¿Quiere Dios que yo haga lo mismo hoy en día? No. Yo no tengo por qué ir a tirar suerte, a que me lean la mano, a que me digan qué me va a pasar en el futuro. Yo tengo la suficiente palabra de Dios. Tenemos una Biblia, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la oración, tenemos los recursos de la gracia, todos los recursos. Tenemos a la iglesia local, tenemos la disciplina amorosa de Dios. No necesitamos la astrología, no tenemos que tirar suerte. Pero esta gente no conocía al Señor, y esta es la manera en que determinaron el día y el mes para destruir a los judíos. Así lo hicieron ellos, pero los creyentes no podemos hacer. ¿Qué podemos aprender de esto? El antisemitismo es una realidad pasada, presente y futura. Y los peores días de Israel están aún por venir. Israel esperan días tremendos. Imagínense, vienen 7 años de tribulación para Israel. La iglesia no estará en eso. Israel, por no haber aceptado a su Mesías, por no haber reconocido a su Señor, a su Rey, ellos no lo reconocieron, tendrán que pasar la tribulación. La iglesia no pasará la tribulación. En Apocalipsis 3:10 dice que por cuanto ha sufrido, dice, la prueba, por cuanto ha sufrido pacientemente, él va a librarnos de la prueba que ha de venir a esta tierra. Así como Amán quería destruir a los judíos en el pasado, hay quienes en nuestros días y en el futuro que quieren hacer lo mismo. Si nosotros viviéramos en Egipto y fuéramos a las escuelas públicas y estuviéramos en la clase de geografía, al mirar el mapa del Medio Oriente, no encontraríamos la nación de Israel. Israel está excluido de los mapas egipcios. No son reconocidos como una nación. Hay muchos en nuestros días que odian a los judíos y cometen un gran error. Ellos cometen un gran error. ¿Por qué? Porque tenemos mucho que agradecer a Dios por su obra mediante los judíos. Por cuanto nuestro Salvador era judío, su linaje humano, sus apóstoles también eran judíos, salvos por gracia, y fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir el Nuevo Testamento. Yo estoy muy agradecido con Dios
por la nación judía. Cuanto hay mucha gente que odia a Israel, la Biblia dice que Él va a bendecir a los que aman a Israel y va a maldecir a los que maldigan a Israel. Entonces, tenemos muchos favores de los judíos. Es de ahí donde viene nuestro Salvador. El antisemitismo es una realidad pasada y presente. La promesa de Dios de bendecir a quienes bendicen a Israel y de maldecir a quienes maldicen a Israel sigue vigente hoy en día. Eso está en el capítulo 12 de Génesis. Esa promesa está vigente de bendecir al que bendiga a Israel y de maldecir al que maldiga a Israel. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y de él vino la nación judía. Imagínense, Abraham no estaba adorando a Jehová de los ejércitos. Él estaba adorando a ídolos en Ur. Y Dios lo llama sin hacer nada. Abraham ni tenía ni una mínima un mínimo pensamiento de la existencia de Jehová. Pero Dios lo llamó desde ahí. Y a través de Isaac, de Jacob, y Dios hizo promesas. No solamente a Abraham, sino también a su descendencia. ¿Cumple Dios sus promesas? Absolutamente. ¿Se ha cumplido esas promesas en un 100%? No, todavía no. Todavía no se han cumplido todas las promesas para Israel. ¿Son realidad las promesas hoy en día? Parcialmente. ¿Bendice Dios a los que bendice a Israel? Sí. Pregúntele a los nazis, a los comunistas rusos. Dios es fiel. Sus promesas y todo el mundo ha sido bendecido a través de Abraham, de su descendencia, porque a través de ellos vino Jesucristo. Todos esos que han intentado destruir a Israel, les ha pasado factura el Señor. Dios va a bendecir o a maldecir a los que están en contra de la nación judía. Dios nos guía mediante echar suerte. Dios no nos guía mediante echar suerte, sino mediante la palabra de Dios, la oración y por tener fe en los principios y las promesas de Dios. Dios no dirige hoy en día a través de sueños, o echando suertes, o cosas similares, a través de visiones, revelaciones. Ya toda la palabra de Él está revelada. Ahí tenemos 66 libros, que son los libros que el Espíritu Santo escribió a través de los hombres. Él quiere que estudiemos su palabra, quiere que oremos por sabiduría, quiere que confiemos en sus promesas. Así es como Él nos guía. No tiene que ser de una manera como de fantasma. Entonces, tenemos muchos recursos. Amán propone a Asuero destruir a los judíos. Es la propuesta. Para poder destruir a los judíos, el rey tiene que estar de acuerdo, porque Amán no tiene un absoluto poder. ¿Qué propuso Amán al rey? Él le propone un incentivo que estaba unido a esta proposición. Entonces, proponer destruir a los judíos, si el rey está de acuerdo, lo hace sonar como algo bueno y que el rey debería estar de acuerdo. Hay un pueblo, ni siquiera nombra por nombre a esta nación, porque no lo consideraba una nación. Y lo increíble es que el rey estaría de acuerdo. Entonces le propuso un incentivo. Mire lo que le propuso. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pasaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Esto propuso él. Esto lo vamos a ver que era una cantidad enorme. O sea, todo esto que está proponiendo son 582,000 millones, 11,760 dólares al precio actual. Era una cantidad de dinero enorme. O sea, estaba proponiendo un incentivo. ¿Cómo respondió el rey a esto? En su ignorancia. O sea, ¿cómo responde el rey? Porque el rey ignoraba los motivos de Amán. El rey estuvo de acuerdo en cumplir el plan de Amán, destruir a toda la gente, una nación entera, tomar su dinero el día 13 de Adar. Se firmó un decreto que no podía ser cambiado, y ese decreto fue copiado y enviado a todas las provincias del imperio. Este
exterminio se llevaría a cabo casi un año después. La suerte se echó en el mes de Nisan, que era abril del año 474 a.C., el primer mes del año judío, y la suerte cayó en el mes de Adar, o sea, fines de febrero o principios de marzo. Amán debió haber estado muy feliz y emocionado, y también Satanás. Entonces, ¿cómo respondió la ciudad? La ciudad está conmovida. La ciudad está conmovida. Muchos judíos viven en la capital. ¿Por qué el rey quiere destruirnos? La pregunta que me imagino se hacían. ¿Cómo respondió a esto Mardoqueo? Mire, Mardoqueo da una respuesta. Y aquí, si te guías por las opiniones humanas en vez de por principios bíblicos, te encontrarás que estarás perplejo y confundido. La gente en Susa no debería haber estado perpleja. Deberían estar enojados por lo que estaba pasando. Esto está mal también, no podían, pero sí tenían que guiarse por lo que la palabra dice y no por opiniones humanas. Y si lo guiamos por opiniones humanas, vamos a estar confundidos. Por eso no importa cuando el rey o el presidente dice que algo es correcto. Cuando Dios dice que es malo, no importa si todo el país, El Salvador, diga que es bueno. Cuando dicen que el aborto es bueno, muchas leyes lo permiten, Dios dice que es asesinato. Por eso debemos guiarnos por la palabra de Dios, no por pensamientos humanos. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Si actúas según el punto de vista divino, pensarás con claridad, pero emocionalmente tendrás pesar. Siempre tenemos que pensar en lo que Dios dice. Cuando estamos en circunstancias negativas, cuando estamos en circunstancias donde no podemos cambiar la situación, dejemos que Dios la cambie. Nosotros no podemos hacer nada. No nos desesperemos, no nos confundamos, porque cuando estamos pensando como piensa el punto de vista humano, vamos a estar muy desconcertados. Mardoqueo sabía que esto era algo equivocado, y cuando pensamos bíblicamente, vamos a pensar claramente. Pero a veces vamos a tener probablemente problemas emocionalmente. Vamos a estar muy equivocados cuando nos dejamos guiar por nuestros sentimientos. A veces como pastores tenemos un pesar muy grande por algunas personas quienes neciamente violaron la ley de Dios, y a veces sentimos que podríamos hacer algo, pero no, ahí hay que orar por las personas cuando están bajo nuestro cuidado. No podemos hacer otra cosa más que orar y confrontarlos con la palabra. Entonces, si andas por fe, recuerda que Dios aún está en el trono. Romanos 8:28 y Génesis 50:20 aún están vigentes. Entonces, ¿lo tomó esto a Dios por sorpresa? No. ¿Sabía él que iba a pasar esto? Sí. ¿Estaba todavía en control de la situación? Sí. Es lo mismo en nuestra vida también. ¿Acaso dijo Dios, yo no sabía que eso le iba a pasar al hermano X? ¿Qué hago ahora? No, Dios no es así. Dios lo sabe todo. ¿Qué promete qué le promete al creyente? Según Romanos 8:28, dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Este pasaje nos dice que todas las cosas son buenas. Hay muchas cosas que no son buenas. El pecado no es bueno, el diablo no es bueno, pero ¿qué dice Dios? Que Él obra en todas las cosas para traer un bien para su gloria. No importa lo que estemos pasando, no importa lo que estemos viviendo, Dios va a traer algo bueno en medio de circunstancias negativas. Cuando veamos que alguien quiere algo malo para nosotros, recordemos Génesis 50:20. Esa fue la actitud de José. Y aun cuando la gente quiera algo malo para nosotros, Dios lo quiere usar para el bien. José le dijo a sus hermanos, no les pese haberme vendido, porque Dios lo preparó para bien, para mantener con vida a mucho pueblo. Esa fue la manera en que José vio las cosas negativas, todas las circunstancias que vivió. Y fue un sufrimiento inmerecido. Siempre va a haber gente que se oponga
cuando nosotros vivimos por principios bíblicos y no por pensamientos humanos. Aquí es cuando tenemos que caminar por fe y confiar en el Señor, dejando a Él los resultados. O sea, en otras palabras, los creyentes de esta dispensación no debemos de ser manipulados por pensamientos humanos, por lo que dirán las demás personas. Nosotros debemos de caminar bajo los principios bíblicos, bajo la guianza del Espíritu Santo, bajo la guianza del poder de la palabra. Es la única manera que podemos tener días mejores, en una comunicación interrumpida con el Señor, un compañerismo con el Señor. No importa las circunstancias, el Señor siempre va a estar ahí, siempre.